acá todos fueron a visitarlo, una piscina climatizada, entonces pueden venir en invierno a disfrutar de esto tan hermoso, tan maravilloso que es la naturaleza que nos ha regalado Dios y el destino. Bueno, así que siéntanse en su casa, estamos a las órdenes, les deseo una buena estadía y bueno, quería dejarme presente de un muchacho que trabaja en artesanía, que ha hecho una escultura muy importante para San Gregorio y se lo quería obsequiar humildemente. Ustedes todos saben, la Federación, con el respaldo de nuestro Congreso, tuvimos diferencias importantes con la dirección de la radio sobre los hechos que sucedieron en la vuelta del año 2003. Esto generó un distanciamiento entre la radio y las federaciones y, por qué no decirlo, todo el ciclismo nacional. El año pasado, mal no recuerdo, regresar por noviembre, diciembre, creo que ha sido. ¿Sí? Este año, en enero de este año, la señora pidió una entrevista con la Federación, con el Consejo Directivo de la Federación, donde la recibimos y donde planteó una serie de puntos donde quería recomponer la relación con las federaciones. Nosotros la escuchamos atentamente y a nuestro entender, a nuestro modesto entender, creíamos de que era el momento de ponerle punto final a un litigio que ya para nosotros, para el Consejo Directivo de la Federación, estaba culminado. ¿Y culminado por qué? Porque su director, Eduardo Cabrera, había entendido que se había equivocado en las expresiones que había vertido en aquel desgraciado incidente que tuvimos en la Vuelta del Uruguay y que las responsabilidades de la Federación, ese accidente no había sido causado por la irresponsabilidad de la Federación. Con eso para nosotros era suficiente y también que de alguna manera se diera por finalizado ese hecho, no porque nosotros quisiéramos, simplemente que fue un triste hecho para el ciclismo nacional, un hecho que realmente nos conmovió a todos, que también por supuesto no dejó sus enseñanzas, pero que en definitiva había quedado el punto final. Como les dije a ustedes, el Congreso en su momento tomó una resolución, que no la vamos a reiterar porque todos la saben, y que está estampada en este contrato, que se lo hice saber a la señora, pero también le di mi palabra y mi compromiso de que por parte de quienes habíamos iniciado las acciones tendientes a que se aclarara la responsabilidad de la federación estaban concluidas, y también le fue muy claro que quien debe de tomar determinaciones en cuanto a las determinaciones que hicieron todo el distanciamiento con el Estadio Cristal era el Congreso Nacional. Entonces, entendí oportuno que más allá de lo que yo le pudiera explicar a todos los compañeros que pudiéramos explicar, viniera la señora y le explicara a ustedes cuál ella tiene o cuál es su intención sobre el futuro relacionamiento con la Federación. Que lo tengan de primera mano, que no dejemos ni una puerta abierta. Las federaciones que quieran consultar sobre las dudas que tengan, que se lo acude directamente quien es la responsable hoy de la red. Entonces, en primer lugar, le reitero, nuestras discrepancias que teníamos y que las llevamos hasta los niveles judiciales fueron aclaradas.
Las heridas que dejó todo eso, lógicamente que el tiempo las ha ido sanando y ahora está en tus manos saber y decir cuál es de aquí el futuro relacionamiento con la radio cristal del Uruguay. Así que yo le voy a ceder la palabra a la señora para que ustedes escuchen de primera mano cuáles son sus intenciones de relacionarse con esta relación. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitarlo por una nueva etapa en la presidencia, a usted y a toda su directiva. Agradecerles a todos ustedes por darme la oportunidad, a mí en lo personal y a Radio Cristal, de poder expresarles mi intención, nuestra intención como medio de comunicación y como empresaria de reiniciar nuestras relaciones con la Federación. Partir de punto cero, ¿verdad? Sin resentimientos, con absoluta confianza de que vamos a brindarles todo nuestro apoyo a cada uno de los clubes, así como a la Federación. Es por eso que estoy aquí para dirigirme a ustedes y que, como dijo el señor Moreira, expresarles de primera mano y sin intermediarios nuestra voluntad de reconstruir el vínculo que Radio Cristal tiene o tuvo y que quiere tener con la Federación Ciclista del Uruguay. Simplemente eso, es darle mi apoyo y bueno, pedirles a ustedes el apoyo para que ese vínculo se pueda concretar en definitiva. Si alguien quiere preguntar algo, estoy a las órdenes. ¿Está todo bien? Allí. ¿Cuál es el apoyo que ellos piensan brindar a la gente? Claro, pero clubes como el Cerro Largo del interior, que tenemos dificultades económicas, de traslado, queremos saber, usted dijo apoyo, si va a haber algún apoyo a los clubes que organizan la carrera, a las federaciones, o qué consiste. Sí, nosotros tenemos la intención de apoyar a cada uno de los clubes con nuestras transmisiones, por supuesto, y transmitir todo el calendario, todas las fechas que se establecen. Bien, gracias. De nada. Pero económicamente. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Señora, usted habla del apoyo en materia de transmisión y todo eso, pero económicamente, ¿van a hacer algún tipo de apoyo o es simplemente su presencia en las transmisiones? Yo creo que siempre se ha dado el apoyo, ¿verdad? No sé en las etapas anteriores, pero en esta etapa nosotros vamos a dar, por supuesto, apoyo de transmisión, de presencia. Y bueno, esa es la conversación que vamos a tener con cada club organizador, en qué instancia podemos apoyarlo. Gracias. De nada. Un gusto. El tema es la pregunta que hace la Manada con que hace Montevideo, y yo creo que la quiero resumir. Nosotros cuando realizamos una prueba anual sacamos avisos para cubrir el costo organizativo de la carrera. En los últimos años anteriores, tiempo atrás, organizamos la ruta de Fuentes de Andalucía hace 35 años. Nosotros, con el tiempo, conseguíamos los 3 avisos. Como decía el otro día, sí, este lo va a pasar a después. Ah, qué bien, vamos a ver, vale tanto. Entonces, el club organizador, en ese caso, conseguía 2 sponsors, 3 sponsors en Florida, los pasaba a la radio, se transmitía la prueba, lo cobraba el Club San Antonio y eso era el apoyo de la radio a la organización. Concretamente creo que era eso lo que usted decía. Sí, algo así. Vamos a ver. Porque no, ¿qué pasa? No, está correcto su planteamiento, señor Quieto. A la llegada, nosotros le hacemos la prueba, habla con el dueño de la panadería y dice, mire, somos los que estamos transmitiendo la radio. Sí, ¿cuánto sale? Sale tanto. Y la red tal, que la radio de X que fue, cobró ese aviso al sponsor y está allí parado en la llegada y se llevó el dinero para sí, ¿verdad? Nosotros miramos cómo se llevó el dinero. Entonces, lo que los clubes organizadores después la podemos saber, entiendo yo que es así, compañero.
Sí, la Radio Cristal, aparte de apoyar con su equipo deportivo de transmisión, va a tener apoyo efectivo con eso al club que organiza la carrera. De nada, esas negociaciones creo que oportunamente se puede hablar con cada club organizador del evento y llegar a un acuerdo económico. Es decir, nosotros tenemos toda la intención de ayudarlos. Oportunamente, cuando se dé la fecha que ustedes se organicen, nos sentamos a hablar y de qué forma podemos colaborar. Federación de Reyes. Bueno. No, lo que decía el compañero acá de Florida, muy cierto, pero también hay otro detalle que a mí me ha pasado en la organización de la WM 23, la edición 67 en este año, si Dios quiere, que a veces la prensa le damos un aviso para que lo pase y después desaparece. Si lo pasa una vez en una etapa es mucho y nosotros no tenemos cómo controlar eso. A veces, como ella dice, la negociación con el club o la federación directamente por un monto económico. Los clubes del interior, a diferencia de ustedes que son grandes empresas o grandes clubes que hay en Montevideo, sin tratar de que haya una aspereza entre el interior y Montevideo, a veces nos dan 5.000 pesos, para nosotros es un dineral, para ustedes no es nada. Y a veces, no sé si la prensa piensa que cuando uno le habla de algo económico le va a salir con 100.000 pesos o algo así. No, lo manejamos dentro del medio, pero algo más seguro, porque está muy bien lo que él propone, pero a mí me ha pasado que después pierdo el servicio o no aparece. Y no tengo cómo controlarlo. No tiene cómo controlar la tanda. Sí. Perfecto. Bueno, lo que le decía el señor a su compañero, que eso oportunamente se plantea en el momento que se establece el evento. Partiendo de la base que la radio, por supuesto, los va a ayudar. Por supuesto. Creo que hay varios puntos que hay que hablar, sacar dudas. Primeramente, es importante que cuando se encuentre hablando, bueno, tengamos que decir, dentro de unos días, dentro de unos minutos, Cristal de Uruguay, con el compromiso de sumar esfuerzos, se integra lo que nunca debió dejar de estar integrado. Gracias, Osvaldo. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, son cosas de la vida que pasan. Debemos decir que se ha dado un paso muy importante. Y bueno, en la medida que ustedes puedan ir solucionando sus cosas contractuales, les deseo el mayor de los éxitos y sin duda fui un corredor que supe estar cuando transmitía Cristal y digo, debe de estar en el ciclismo como Cristal y de pronto deben de estar otras emisoras como ellos que los vi luchando con su auto de alguna manera, yendo a los lugares más remotos y los veía ellos con mi sacrificio, a bolsillo y a un montón de cosas que todos sabemos lo que es el ciclismo. Entonces digo, la difusión tiene que estar y el que sabe Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Y recibimos al presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, Federico Moreira. Buen día, Federico. Un gustazo recibirlo en Cristal de Uruguay. Felicitaciones. Recién le decíamos a Osvaldo Mateus. Y bueno, y desearle muchísima suerte en 4 años, porque es un caso excepcional. Estamos en un año como olímpico, ¿no? Hablando. Buen día. Sí, buen día. Sí, justamente lo que se pensó en su momento fue cumplir con los ciclos olímpicos como los hay en varias federaciones, como los propios estatutos olímpicos, los ciclos olímpicos. Que bueno, en este caso en particular, no se aprobó a tiempo el estatuto o demoró su aprobación, se desfasó y en algún momento habrá que corregir, porque los 4 años son llamados ciclos olímpicos, que en este caso no se cumplen porque la elección favorable cuando debería haber sido el año que viene cuando es justamente los Juegos Olímpicos y en una fecha posterior a los Juegos Olímpicos. Así funcionan todas las organizaciones que tienen los ciclos. Vamos. Pero bueno, así están dadas las cosas y así hemos sido electos por 4 años y a trabajar. Como usted ve, hay bastantes temas que se repasaron, nos quedan algunos todavía que vamos a poner algo en el estómago porque si no la mente no piensa.
Y luego se irá tratando la problemática del ciclismo, que evidentemente que no es solo un problema nuestro, sino que hay que buscar en otros ámbitos, en otros ambientes, la colaboración para tratar temas complicados, complejos, como son la categoría de ascenso, los corredores jóvenes, ese recambio que tanto se precisa como en algunos otros deportes.